¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un honor y un placer estar participando en este webinar. También me acompaña la licenciada Adriana Amieva. Ella es licenciada en enfermería y ella, pues bueno, va a tener participación también en este webinario en unos minutos. Entonces, las dos vamos a estar compartiendo un poco sobre nuestra ciencia y su experiencia utilizando nuestro producto. Pues bueno, bienvenidos a todos. Para Ion Biotechnology México es un placer el poder presentarles una nueva tecnología que estamos introduciendo en México, en Latinoamérica y prácticamente en todo el mundo. Esta tecnología se enfoca en la reducción del estrés oxidativo y regeneración celular. Ok, este diagrama, cuando ustedes ven este diagrama, ¿qué se pueden imaginar? Tal vez puede ser una línea de trenes o alguna placa de circuitos. Bueno, pues les quiero decir que este diagrama lo que nos describen las vías metabólicas principales de una célula eucarionte. ¿Y por qué quise tratar o empezar este webinar con este sistema o con este diagrama? Es para que tratemos de entender cómo es que funciona nuestro organismo. ¿Qué tan complejo puede ser nuestro organismo en la realización de todas sus funciones fisiológicas? Cada línea es una reacción y cada círculo es un reactivo o un producto. Y nosotros sabemos que para realizar cada una de estas reacciones, pues se requiere energía y se requiere de todo un sistema en balance. Sin embargo, para que se lleven a cabo todas estas reacciones a nivel químico, se producen radicales libres. Creo que este es un tema que hoy en día tanto los medios como los médicos, pues ya nos hablan sobre qué es un radical libre, qué es una especie reactiva de oxígeno. Pues estos son subproductos de estas reacciones que vimos en la diapositiva anterior. Estamos hablando, por darles un número, tenemos 37 trillones de células en el organismo. Y obviamente va a depender de cada tipo de organismo, pero digamos, hablando en términos generales. Entonces es inmenso, o sea, el que se lleven a cabo, y aparte esas son las células, pero en esa célula se llevan a cabo esas reacciones. Y tenemos esos subproductos, radicales libres. Pero estos radicales libres tienen actividades antagónicas. Son benéficas para ciertos procesos, como es la señalización celular. Pero también son tóxicos si están en desbalance. Pero entonces vamos a ver qué es un radical libre. Los electrones, ya hablando a nivel molecular, los electrones dentro de los átomos ocupan regiones llamadas orbitales, como se observa en la imagen. Y cada orbital puede albergar un máximo de 12 electrones. Ahora bien, un radical libre es una especie que contiene uno o más electrónicos no apareados. Y esto nos habla de su alta reactividad. Y si no, vamos a ver este cuadro que tenemos en esta diapositiva donde nos dice cuál es la vida media, o sea, cuál es el tiempo en que estos radicales libres empiezan a buscar esa neutralidad. Ajá, porque son moléculas altamente reactivas, son moléculas que están cargadas con una carga positiva o negativa. En este caso, los radicales libres tienen una carga negativa. Otra cosa importante, la mayoría de estos radicales libres son generadas a nivel mitocondrial, que uno de los principales radicales, digamos, del subproducto del oxígeno es el radical superóxido, quien a su vez da origen a otras especies reactivas de importancia biológica. Entonces, estamos viendo a la célula, la cual tiene una serie de reacciones necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, cuando se llevan a cabo estas reacciones, tenemos estas moléculas que son altamente reactivas y que pueden ser benéficas, pero también pueden ser tóxicas. Ahora bien, este es un concepto al que queremos llegar.
¿Qué es el estrés oxidativo? Es el resultado de una alteración del equilibrio entre las especies reactivas oxidantes de oxígeno, nitrógeno, azufre y la capacidad del organismo de contrarrestar sus acciones mediante el sistema de defensa que el mismo cuerpo tiene. Y esa creo que también es algo importante resaltar. El cuerpo, el organismo, el sistema tiene o produce estos radicales libres para su señalización, pero cuando están en exceso, también tiene mecanismos de defensa propios, endógenos, y son los que se enlistan en esta parte de la diapositiva, donde tenemos el SOD, las peroxidasas, glutatión, etcétera, las vitaminas. Pero lo que vamos a querer es siempre llegar al equilibrio oxidativo. Entonces, ahorita, hace más de medio siglo, se conocen los efectos nocivos de estas especies reactivas, pero en las últimas 2 décadas se ha trabajado mucho en este campo. ¿De dónde empiezan a revisar el estrés oxidativo? Pues son los biólogos, los químicos, que empiezan a ver o a analizar esas rutas metabólicas. ¿Dónde vienen las fallas? ¿Dónde vienen las disfunciones? Y entonces ya pueden hacer ciertos descubrimientos, y es que los médicos ahora pues ponen su foco en el estrés oxidativo. Y nada más esta lámina es para poder representar que el impacto de este desbalance, de este exceso de radicales libres y especies reactivas de oxígeno, nitrógeno y azufre, van a hacer que van a oxidar nuestras biomoléculas, el ADN, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Y eso va a llevar pues a ruptura de puentes, en este caso de azufre, los enlaces peptídicos para la síntesis de proteínas. Y entonces van a empezar a crearse estas disfunciones. Y a su vez, esto va a ser una reacción en cadena que pues vamos a tener enfermedades, o nos va a producir enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, Parkinson, Alzheimer, entre otros. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos antioxidantes que tienen nuestras células? ¿Ok? Ahora, en esta figura lo que tenemos, o quiero representar cuál es la importancia de ese antioxidante. Si estamos diciendo que un radical libre le hace falta un electrón, pues entonces ese antioxidante es quien se lo va a proporcionar. ¿Ok? Y por eso su rol es tan importante hoy día. Y como les digo, tenemos en el cuerpo, se llama antioxidantes endógenos, es decir, que el mismo organismo los produce. Tenemos la superóxido dismutasa, que es una enzima. Tenemos la catalasa, y ellas lo que van a hacer es empezar a ayudar a que estos radicales libres puedan verse neutralizados y romper, porque forman reacciones en cadena. Entonces, paran esa reacción en cadena para que el sistema busque su equilibrio. Ese es el principal objetivo del cuerpo, buscar su homeostasis. Y bueno, también tenemos antioxidantes no enzimáticos, que pues también nosotros los tenemos en lo que nosotros ingerimos. Pero ahora bien, ¿qué hace la tecnología IBAL? IBAL es Ion Biotechnology Aqueous Ligand. Son ligandos acuosos. Y para eso tenemos lo que nosotros llamamos Ion ZCM25. Z de zinc, C de cobre, M de magnesio, el cual es un ingrediente farmacéutico, pero es un sistema único y efectivo para el transporte y entrega de iones a nivel celular. Si ya vimos que en la célula se llevan todas estas reacciones, y cuando empieza a haber exceso de radicales libres y estrés oxidativo, pues bueno, necesitamos actuar a ese nivel. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a nivel celular? Pues bueno, a través de un complejo de coordinación que comprenden ligandos hexa-aqua de zinc, cobre, magnesio, sales iónicas de azufre, amina y cationes de hidrógeno en solución acuosa. Nada más para comentar, bueno, esta tecnología que pues ya lleva un par de años, que es innovadora, ahorita vamos a explicar a detalle, está en proceso de registro en más de 12 países, incluyendo México. Ahora bien,
estamos hablando de hexa-aqua ligands. ¿Qué son los ligandos hexa-aqua? ¿Cómo se conforman? Bueno, pues en química orgánica, un complejo de coordinación describe una estructura en la que interviene un ion metálico central con enlaces covalentes coordinados. Estos enlaces covalentes coordinados son de baja energía, lo que va a permitir o lo que va a requerir este complejo es poder entrar a las membranas celulares y poder entregar estos cationes. Estamos hablando ya a nivel molecular. Vamos a entregar esos electrones. Un ligando se define como una molécula capaz de donar un par de electrones. Eso es lo que necesita el sistema. Ahora, una clase común de iones complejos de coordinación implica 6 ligandos de molécula de agua. Nuestro sistema, nuestra tecnología son 6 moléculas de agua y en el centro tiene un metal catiónico de zinc, cobre, magnesio. Y aparte, bueno, ¿por qué agua? Pues porque el agua va a mantener la carga neutra. Y entonces en el sistema vamos a tener la carga de los metales catiónicos de zinc, cobre, magnesio. Además, este es un punto importante, cuando un ion hexa-aqua reacciona con el agua, el complejo libera un protón. ¿Qué es un protón? Igual es un compuesto que lo que quiere es reaccionar con los radicales libres. Y esta es la razón por la que la dilución de cationes metálicos en una solución reduce su pH. Yo lo veo así. Estos iones o cationes de hidrógeno que se ven en la periferia va a ser la línea de defensa, porque lo que nosotros queremos es que el zinc, cobre, magnesio lleguen a nivel celular. Pero como tienen cargas, pues va a haber otros elementos que también van a querer unirse, otros aniones que van a querer unirse a estos cationes. Y entonces lo que hace este sistema y lo que lo hace efectivo, les comentaba previamente, es que entrega y transporta estos cationes. Entonces, estos iones de hidrógeno son importantes y por eso el pH también de nuestra tecnología es ácido. En esta lámina lo que quiero pues es resumir cuáles son los beneficios sinérgicos. Hablamos de una sinergia de estos componentes clave. Como ya habíamos hablado, zinc catiónico. El zinc es esencial para la reparación de tejidos porque activa las enzimas clave necesarias para la producción de ADN y proteínas. Y para la superóxido dismutasa, zinc es un cofactor para esta enzima que nosotros producimos en el cuerpo naturalmente. Cobre catiónico. También zinc catiónico es un excelente antimicrobiano. Cobre catiónico, pues es un elemento esencial y desempeña un papel crucial en los procesos enzimáticos, igual, reparación y regeneración de tejidos, pero también es un antimicrobiano. Ahora, magnesio, ya sabemos que también se utiliza mucho en procesos inflamatorios. Azufre, hablamos de especies reactivas de azufre que también en exceso van a oxidar los sistemas, van a oxidar nuestras biomoléculas. Entonces, este mineral que nosotros lo tenemos como una sal iónica va a ayudar a la síntesis de aminoácidos necesarios para la producción de proteínas. Los iones hidrógeno, pues bueno, ya vimos, acelera la cicatrización al potenciar su actividad celular y tiene propiedades antimicrobianas y antioxidantes. El grupo amina, ahí tenemos al nitrógeno, los complejos de amina, especialmente aquellos que se unen a metales de transición, muestran potencial para mejorar la cicatrización de heridas. Y bueno, la actividad antimicrobiana. Esto es algo que nosotros queremos también compartir. No es un antibiótico, sin embargo, tenemos estos iones cobre, zinc, magnesio, que tienen esa actividad. Estos pueden lisar las células bacterianas, retirar el contenido genético y entonces eliminarlas. Y con lo que el punto número 10 es que es altamente biodisponible. Al hablar de iones, por eso quise empezar mi charla hablando de qué es la célula, qué reacciones son las que se llevan ahí, porque este producto es altamente biodisponible porque va a llegar al sitio, va a llegar a nivel celular para poder ayudar en la regeneración, ayudar en todo el proceso que está en desbalance.
que está en estrés oxidativo. Ahora bien, me puedes preguntar, oye, Cintia, ok, ¿qué estudios tienes? Y nos lo han preguntado. Y aquí sí quiero mencionar y pues dar la mención de que nuestro CEO, la verdad, ha puesto muchos recursos y su principal objetivo es que esta tecnología se conozca, pero que también tenga sus fundamentos. ¿Ok? Entonces, para eso se realizaron estudios farmacocinéticos. ¿Esto qué es? Pues bueno, una vez que están estos iones dentro, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál es el metabolismo que se lleva a cabo? Entonces, lo que se determinó es que estos iones metálicos están presentes en la sangre después de 1 hora de aplicación tópica, porque estamos hablando que su administración es vía tópica. Esto también nos habla o se correlaciona con su alta biodisponibilidad. Y el estudio de reducción del estrés oxidativo. Para ello se utilizaron 3 marcadores y se tuvo un resultado de 50% de reducción a las 24 horas. Ahora, seguridad clínica, ¿ok? Para eso se han hecho estudios en sujetos sanos para ver la dosis. Ajá, ¿cuál es la dosis? Y a altas dosis, si es tóxico o no. Los resultados es de que su citotoxicidad es muy baja. Aparte, son elementos que el organismo sabe cómo metabolizar. Y bueno, para eso, pues en nuestro sitio de internet están toda la información y toda la evidencia científica. Ahora, vamos al tema de eficacia antimicrobiana. ¿Qué tenemos? Pues se han hecho estudios de reto antimicrobiano para cepas gram positivas, gram negativas, virus y hongos. Por eso estamos hablando de que es un agente antimicrobiano, que tiene esa capacidad de poder eliminar estos 3 grupos de microorganismos. Para eso, pues bueno, se han hecho también estudios para bacterias multiresistentes como MRSA, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Acinetobacter baumannii, Candida auris, que sabemos que hoy día el tema de las resistencia a los antibióticos, pues es una pandemia global. Tenemos también estudios en hongos y en virus de SARS-CoV-2 y actualmente hace un par de meses se realizó el virus del dengue tipo 2. Pues sí, IVAL se probó contra más de 36 microbios y bueno, se van a seguir haciendo estudios para probar su eficacia antimicrobiana. Y patógenos que son de interés clínico para las infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a la atención de la salud. En esta tabla simplemente se resumen esos estudios y para mostrar pues el tipo de microorganismos y patógenos de los cuales pues les he estado comentando. Su actividad o su eficacia reduce el crecimiento bacteriano en un 99.99% en la mayoría de los casos. Eso sí, a los 30 segundos de contacto o a los 10 minutos. Pues bueno, de forma muy general y para resumir, pues quisiera hablar de estas propiedades. Como vimos, pues tiene propiedades antimicrobianas gracias a todos estos iones de zinc, cobre, magnesio, para virus, hongos y bacterias. Elimina el Staphylococcus aureus meticilino resistente o resistente a la meticilina. Reduce la biopelícula. Eso también es un tema que hemos visto en campo, más en el tema de heridas, que ahorita la licenciada Mieva pues, va a entrar en detalle, pero reduce el biofilm en un 50%. Entonces, a las 24 horas. Pero bueno, esto puede seguir contribuyendo para su reducción total y poder cicatrizar la herida. Antioxidante para reducir el estrés oxidativo. Esta es una de sus características y propiedades más importantes. Estamos hablando de que el estrés oxidativo es causante de muchas enfermedades crónico-degenerativas y esta tecnología ayuda y contrarresta como un antioxidante. Rejuvenece las mitocondrias.
Como les decía previamente, la mayoría de las especies reactivas de oxígeno se producen en la mitocondria. Ese es el organelo que nosotros o que nuestra célula ocupa para la respiración celular. Ahí es donde el oxígeno entra en acción y pues uno de sus subproductos pues son estas especies reactivas. Entonces, por eso el término de rejuvenece las mitocondrias. Le da lo que necesita para regresar al equilibrio. Promueve la cicatrización de heridas por todo lo que les comentaba de los componentes sinérgicos, bajo peso molecular con una alta biodisponibilidad. Este también es un término y un concepto que nosotros resaltamos mucho dentro de nuestra tecnología. Y lo más importante, que es un perfil de seguridad muy alto. Se han hecho estudios de citotoxicidad en células, en líneas celulares humanas, y su citotoxicidad es baja o nula, precisamente porque lo que esta tecnología tiene pues son elementos que el organismo asimila y los conoce, reconoce y metaboliza. Ahora bien, ¿cuáles son las aplicaciones de esta tecnología AIVAL en el sector salud? ¿Qué nosotros proponemos para ayudar al sector salud en una serie de temas que pues hoy día pues está lidiando? Uno de ellos son las infecciones asociadas a la atención de la salud, que son las famosos IAS. Estas gráficas pues son de la ROVE, de la red de hospitales, que pues bueno, continuamente están enviando la información y los datos de cuál es el comportamiento de tanto los patógenos y en cuáles son las áreas donde se tienen más casos de infecciones nosocomiales. Entonces, pues bueno, en cirugía general, pues el 22% pues son infecciones de incisión profunda. Hay casos donde pues los pacientes, ya sea, es que aquí hay dos cosas. Puede ser que haya obtenido o haya adquirido esa infección dentro del hospital o también en casa. Aquí son dos roles importantes que hay que proteger. Si el hospital no lleva a cabo todos sus protocolos de sanitización, pues puede haber ese riesgo. Pero si también el paciente en casa no lleva a cabo todos los cuidados que se le solicitan, pues también va a haber una infección. Entonces son dos roles que hay que tener cuidado. Y pues bueno, aquí lo que quiero mostrar en la diapositiva, pues estos son los patógenos más comunes: Escherichia coli, Pseudomonas, Cinetobacter, Staphylococcus aureus. Y pues bueno, nuestra tecnología, tenemos estudios donde los elimina. Entonces, para pacientes quirúrgicos que desarrollan infecciones, tienen un 60% más de probabilidades de un reingreso. Es por eso que les decía que pues con estas tecnologías que además se aplican tópicamente, se puede ayudar, sería como su seguro, ajá, para ayudar a prevenir estas infecciones y evitar los reingresos, que eso también es un costo para las instituciones de salud. Entonces puede ser después de una herida postquirúrgica y también en la inserción de catéteres. Bueno, espero no haber abrumado mucho con la participación. Simplemente lo que quería de forma general es presentarles la ciencia, cuáles son los alcances y un poco de sus propiedades. Ahora, pues bueno, la licenciada Adriana Mieva, ella nos va a compartir la experiencia con uno de nuestros productos utilizando esta tecnología a un 25% de concentración. Muchísimas gracias. Adelante, licenciada. Muchas gracias, licenciada Cintia. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por el espacio. Yo les voy a compartir un caso clínico. Ya lo estamos usando en otros pacientes, pero bueno, vamos a presentar este caso que fue de los primeros en el que usamos el producto. Es un paciente con diabetes mellitus tipo 2 con una úlcera neuropática infectada. La siguiente, por favor, licenciada. Y bueno, nada más vamos a hacer una pequeña remembranza de la
de la importancia que tiene esta enfermedad en el impacto negativo que tiene en la población, ya que vamos en aumento. La OMS pues realmente está fracasando en su estrategia de disminuir la tasa de incidencia de la diabetes, ya que pues cuando hablamos de porcentajes decimos el 9% de la población vive con diabetes. Sí, ¿cuánto significa eso? Pues nada más y nada menos que 463 millones de personas entre 20 y 79 años. Pero para el 2030 y el 45, pues estas cifras van en aumento. Ustedes ven desde 578 millones en el 30 y hasta 700 millones de personas en el 45. Pero pues siempre manejamos, ¿no? La parte de, pues es un 10,2%, sí, pero esto traducido ya en números netos, es muchísima la gente que está padeciendo esta enfermedad con las repercusiones y todas las complicaciones que tiene en su calidad de vida y en su salud. Entonces, quienes viven con diabetes están en riesgo de desarrollar complicaciones graves, ya muchos conocemos, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, pero impacta mucho en la salud de los pies, ya que estos pacientes desarrollan complicaciones muy graves como son enfermedad arterial periférica y la neuropatía diabética, que van a ser de las principales causas de incapacidad, de discapacidad en los adultos. La siguiente, por favor, licenciada. Los gastos, bueno, pues hablando de dinero, estos van a aumentar al aumentar los porcentajes, pues bueno, el gasto pues, se va aumentando, ¿no? Entonces, estamos hablando de 760 mil millones de dólares. Y pues 2030 y 2045 llegaremos aproximadamente a más de 840 mil millones de dólares. Todas estas cifras, estas estadísticas yo las saco de la Federación Internacional de Diabetes. Entonces pueden consultar las guías, pueden consultar esta información, está bastante interesante. La siguiente, por favor, licenciado. Voy a ir presentándoles este caso. El paciente es un adulto mayor de 66 años con una historia de diabetes mellitus de más de 20 años de evolución, con un control no muy bueno. Él presenta una úlcera neuropática en la zona plantar, en el antepié, de más de 2 meses de evolución. El tratamiento había sido a nivel institucional en el sector público y pues no había tenido ninguna mejoría. Cabe resaltar que el paciente no es muy bueno, como ya dije, el control de su diabetes fue regular y en el cuidado de sus pies, porque no había tenido él ni medidas de prevención ni de cuidado, ni medición de pie de riesgo. Entonces, pues el paciente desconocía muchas cosas y no llevaba un adecuado cuidado de sus pies. Él se presenta en nuestro servicio. Nosotros tenemos una clínica de heridas en Puerto Vallarta, Jalisco, el día 12 de julio. Él estaba en sus signos vitales estables, no había fiebre. Nosotros hacemos una valoración integral cuando llegan los pacientes para ver obviamente todos los factores de riesgo y la gravedad de la infección, porque nosotros somos un nivel de atención 1 en el cuidado de heridas. Entonces, si el paciente llega grave o tiene signos de infección sistémica, pues lo derivamos al área hospitalaria. Cuando él llegó no había fiebre, pero traía una glucosa de 278 y sus rayos X de pie, porque ya se los habían hecho en esa misma semana, estaban normales, sin datos ya habían sido valorado por el trauma y no traía datos de osteomielitis. Leucocitos de 8,3, malos hábitos alimenticios, o sea, realmente no llevaba una dieta adecuada, fumaba aproximadamente un cigarro al día y el paciente pues no cuenta con un zapato adecuado, ¿no? De hecho, el zapato pues apretaba un poquito ya que estos pacientes, como ahorita lo vamos a volver a mencionar, la neuropatía diabética no solamente afecta la sensibilidad protectora, sino además va a causar deformidades en los pies. Esto va a causar pues ese estrés mecánico que va a ser finalmente el que ocasiona estas lesiones. Y pues no ha estado en reposo. El señor pues es un señor bastante activo, tiene negocios, tiene una hacienda donde él se desplaza y pues hace muchísimas actividades, ¿no? Entonces realmente no tenía reposo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí hablando de la neuropatía específicamente, sabemos que va a afectar a la mitad de los pacientes con diabetes. Yo me voy a enfocar específicamente en neuropatía diabética, ya que en los diabéticos podemos tener úlceras neuroisquémicas o podemos tener lesiones por la enfermedad arterial periférica, pero en este caso solamente me voy a enfocar en la neuropatía diabética. Esto va a ocasionar que afecta a los nervios y pierde la sensibilidad protectora
Si este se combina, ya hay una deformidad en el pie, por ejemplo, pues tenemos ya deformidades a nivel de metatarso o en los dedos, el estrés mecánico combinado con la pérdida de sensibilidad, pues esto va a generar, primero empiezan los pacientes haciendo unos callitos, lo que te dice es que pues últimamente me salen unos callos, ¿no? Entonces, si el paciente no lleva cuidados de prevención, estos van a terminar desarrollándose en una úlcera. Entonces, el estrés mecánico va a componer, lo componen la presión plantar y las fuerzas de cizallamiento, ¿no? Si esto lo unamos un mal zapato, esto se acumula y los ciclos repetidos de esta actividad de carga pues van a terminar en una úlcera plantar. Y bueno, estos pacientes, pues este tipo de lesiones se vuelven crónicas por lo complicado que es cerrarlas, ¿no? Porque puedes controlar muchas cosas, pero finalmente si no tenemos una descarga plantar, va a ser muy complicado cerrar estas heridas. La siguiente, por favor. Estas son las zonas de mayor riesgo. Generalmente las úlceras neuropáticas son más en la región plantar. Ya cuando hablamos de úlceras neuroisquémicas, por ejemplo, pues son más en los pulpejos o a los lados en las prominencias óseas, ¿no? A los lados del pie. Pero generalmente estas se dan más en la zona plantar. La siguiente, por favor. Y bueno, la International Working Group de pie diabético nos dice que los principios del tratamiento de la úlcera. Esto es que se debe tener una descarga. La piedra angular en el tratamiento de estas úlceras, pues es obtener una descarga, es evitar la caja, ¿no? Y obviamente, pues el control metabólico. Pero bueno, aquí no lo mencionan. Restaurar la perfusión tisular, en este caso no era el problema. Tratar la infección, aquí lo remarqué porque pues el paciente llegó con una úlcera infectada. Era una úlcera superficial con una infección limitada a tejidos blandos. No había algo que llamamos prop to bone, que era prueba de hueso positivo, ¿no? Que al explorar la herida, pues puedas tocar el hueso. No lo había y ya había una radiografía de rayos X donde pues, también no había evidencia de osteomielitis. Dice que tenemos que limpiar, desbridar todo el tejido necrótico y el callo alrededor. Y pues se tiene que iniciar una terapia antibiótica empírica. Sin embargo, el paciente ya había tenido varias terapias empíricas de antibióticos, pero no se había tomado un cultivo. Entonces, el paciente ya en el cultivo pues salió positivo a Pseudomonas y fue tratado con Cipro, el cual salió sensible. La siguiente, por favor. El control metabólico es indispensable, pues obviamente es un médico que estaba a cargo del control metabólico, su médico internista pues se le hizo cita para que empezara otra vez a llevar un control regular o adecuado. Y bueno, ya los cuidados locales de la herida. En esto pues tuvimos que identificar signos y síntomas de infección, si era local o sistémica, porque si es sistémica lo enviamos a hospital y requiere otro tipo de manejo. El señor en ese momento traía datos locales de infección, traía salida de pus, de material purulento, entonces tuvimos que hacer una deshidratación, que es otro de los estándares que nos marca el Grupo Internacional de Pie Diabético, que dice desbride y quite el callo las veces que sea necesario, ¿sí? Tenemos que seleccionar apósitos para el control del exudado y mantener un ambiente húmedo. Aquí también esto lo marca el grupo internacional y bueno, dentro del manejo estándar de las heridas, utilizamos una mnemotecnia que se llama TIME, pues tenemos que manejar el exudado. Este paciente traía bastante exudado y recordando la causa que origina la úlcera plantar, que es la fricción constante, que parte de lo que se tiene que colocar tiene también que ayudar a disminuir esa presión. Entonces, educación al paciente y su familia son parte también de lo que nos marca la guía. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí nada más menciono una vez más, en úlceras plantares es muy importante las descargas. ¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, todo lo que pongamos en la herida nos va a ayudar, pero si no usamos descargas, todo eso que pongamos no va a beneficiar. Y esto es importante, sí, porque aquí también tenemos que valorar al paciente. Este paciente no toleró la descarga que se puso hasta la rodilla, era removible,
no la toleró, se le puso hasta el tobillo, no la toleró, entonces tuvimos que hacer uso de almohadillas de fieltro para poder hacer la descarga. Entonces, esa sería nuestra cuarta opción, ¿sí? La siguiente, vuelvo a poner aquí el caso, la siguiente, por favor. Ya en clasificación de pie diabético de acorde a la lesión que trae, pues muchos utilizan, hay muchas escalas, aquí solamente estoy mencionando dos, lo más importante es que utilicen la que ustedes puedan manejar en su centro de salud, en su centro hospitalario, clínica, centro de salud, etcétera. Entonces aquí tiene una Wagner 2, donde pues ya lo había mencionado, no había afectación del hueso ni ligamentos. Y tiene una Wi-Fi que esta es la que recomienda la International Group, que tiene una infección local, solo en piel y tejidos subcutáneos. La que sigue. Y bueno, dentro del consultorio tenemos que hacer todo esto. Lo menciono, soy muy reiterativa en este punto porque una de las cosas que yo soy enfermera y en mi experiencia tengo, muchas veces nos presentan productos y a veces queremos que los productos, las tecnologías que hay para ellas hagan por sí mismos el trabajo, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante que yo les recalque que nada va a suplir nuestra valoración, si nada suple la clínica. Tenemos que hacer una valoración y tenemos que hacer esa valoración acorde al tipo de paciente y de herida que tengamos. Tenemos que ser esa exploración va a ser muy intencionada a buscar todos esos factores que agravan o pudieran agravar la herida o lo que la produjo. Entonces, por eso soy muy reiterativa en esto. No se trata solamente de aplicar un producto, sino de hacer nosotros todos aquellos pasos previos y siguientes para poder tener un éxito en la evolución de nuestras heridas. Entonces, nosotros pues hacemos toda la parte de detección de la sensibilidad protectora, hacemos índice tobillo-brazo, que está bien, y revisamos signos y síntomas de enfermedad arterial periférica también. Detectamos ya en la úlcera, pues tomamos medidas, era una úlcera profunda, además tenía una tunelización que mucha gente la conoce como conejeras, pero o sea, ya en el mundo, en el argot de las heridas le llamamos tunelización, ¿sí? Que estaba de 9 y 5 milímetros y tenía unas medidas de 0,8 por 0,8 por 1 centímetro de profundidad, más las tunelizaciones que estas se encontraban localizadas. Si vemos un reloj, hacia el sentido de las manecillas del reloj, eran 9 milímetros hacia las 11 y 5 milímetros hacia las 3. Drenaje de éxodo purulento, fétido, de hecho, pues en cuanto descubrimos, el olor era inminente. Eh, ya traía un tratamiento de antibiótico. En el momento tomamos un cultivo, por lo que no se decidió suspender el tratamiento que él traía y se hizo la recomendación de la descarga plantar de la boca. La que sigue. Y bueno, aquí, bueno, las fotos se ven un poquito más claritas de lo que se veía en realidad. Aquí sí no se ve, era como un filtro de la cámara, pues se ven muy claras, pero el pie pues tenía un color todavía mucho más oscuro, pero sí se puede apreciar el edema que traía todo alrededor, traía el callo, ¿sí? El familiar dice, pues es que es una herida muy pequeña. Pues sí, es una entrada muy pequeña, pero por dentro ya había destrucción del tejido y obviamente había salido de líquido purulento, además de desfacelos, por lo que se tuvo que hacer una desbridación y posteriormente, pues ya al desbridarla, aquí nada más, en el caso clínico yo había puesto 12 de julio, pero el primer día fue el 11 de julio. Entonces, se desbridó y colocamos, aquí todavía no aplicábamos el ion, por eso lo quiero mencionar. Ajá. Hicimos la desbridación, hicimos lavado con antisépticos, aplicamos apósito con plata dentro del lecho de la herida. Este, y bueno, se vendó, se mandó a control glicémico, a control metabólico. El paciente llega, nosotros lo citamos al día siguiente, obviamente para hacer una revaloración, y sí había mejoría. Había mejoría, disminuyó el líquido, el exudato purulento, disminuyó un poco el olor, disminuyó un poco el edema que traía. La que sigue, por favor. Sin embargo,
el 14 de julio, que me parece que era este sábado, el paciente llegó peor de lo que había llegado el primer día. ¿Por qué peor? Porque ya presentaba fiebre, presentaba dolor y empezó otra vez con exudado purulento. El edema era mucho mayor al que traía la primera vez. Entonces, bueno, aquí pues obviamente se tomaron estudios de sangre para ver la leucocitosis, se reportó al trauma, pero bueno, pues bendito fin de semana, ya saben que pues nadie quiere hospitalizarse. El paciente, todos sus demás signos vitales estaban estables, estábamos esperando el resultado de los laboratorios por la tarde. Em, se le tomó proteína C reactiva, se tomaron varios marcadores. El trauma decidió no hospitalizarlo, pero sí que asistiera a la curación el día domingo. Pero el sábado fue el día que aplicamos el John Gel. El John lo aplicamos, no se aplica directamente en la herida, aunque me parece que hay gente que ya lo está aplicando. La recomendación del laboratorio es no aplicarlo directamente en la herida, se aplica en lo que nosotros llamamos piel perilesional, que es alrededor de la herida. Entonces se colocó en toda el área donde había eritema y dentro del lecho de la herida volvimos a colocar el mismo apósito de plata que estábamos manejando. Obviamente hicimos todo el lavado previo, pero el día siguiente, el 15 que fue domingo, el paciente tenía una mejoría bastante notoria, o sea, fue muy radical cómo mejoró, o sea, incluso mejoró del primer día, que fue el 11, al 12 hubo mejoría. Después, el 14 de julio venía muy mal. Pues para el 15 de julio el paciente tenía una mejoría bastante notoria. Aquí, bueno, por la foto y por el tamaño de la herida no se aprecia muy bien, la herida está bastante profunda. Sí, entonces empezamos a hacer las aplicaciones del Young Gel más todas las demás recomendaciones, por eso se las mencioné, porque necesitamos entender como profesionales de la salud, a veces nos volvemos apositólogos, o sea, nos volvemos pone apósitos. Entonces, no se trata de eso. Yo creo que el éxito de usar un producto, seguir sus recomendaciones es muy bueno. Sin embargo, tenemos que seguir valorando a nuestro paciente y seguir ajustando nuestros tratamientos e intervenciones a las causas que están originando y siempre también enfocándonos en la parte preventiva. O sea, este paciente pues se le seguía poniendo la descarga, dentro de la herida se volvió a poner el mismo apósito, no hicimos cambio de apósito dentro del lecho de la herida. Lo único que se modificó fue añadir la aplicación del el John Gel. Entonces aquí ya tenemos el 23 de julio, la que sigue, por favor. Y bueno, aquí, bueno, lo menciono, estas son las recomendaciones que hace la casa comercial, ¿sí? Ya la licenciada Cintia les habló de toda la tecnología, pero en sí lo que nos dice es que tenemos que aplicarlo, no necesita frotarse, se va a absorber en los primeros 2 minutos de aplicación, por lo que pues no requieren estar frotando ni aplicando una capa y otra, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ya les mencioné cómo se aplica, la que sigue. Y bueno, esto fue el 6 de agosto. ¿Sí? Ya hay una disminución muy notable igual del edema, de la profundidad de la herida, ¿sí? Ya no había casi exudado, era muy poco el exudado que había. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tuvimos un caso curioso con el paciente. El paciente se nos perdió unos buenos días, ¿sí? Básicamente casi el mes. Sin embargo, la esposa lo curaba porque pues el señor tenía que estar saliendo tiene como una especie de un rancho, entonces tenía que salir y bueno, por cuestiones de actividad de ellos, pues no podían asistir al consultorio. Yo la verdad estaba súper preocupada, dije, ¿cómo me va a llegar? O sea, porque estos pacientes regularmente se complican. La señora solamente pues le aplicaba
el ion y le cambiaba, tenía un apósito de esponja de poliuretano que usaba para proteger la herida, ya no estaba usando, aquí todavía el 6 de agosto estaba usando el apósito de plata, como se nos perdió tanto tiempo, pues ya no se lo colocaba. Entonces, nos llega el día 7 de septiembre. Aquí, bueno, la foto no está de todo el pie, pero pues ya no hay nada de edema en el pie, o sea, el pie ya está normal en tamaño, ya el zapato ya le queda bien. La úlcera ya no tiene, ya no está profunda, o sea, ya es totalmente plana, mide 2 milímetros por 2 milímetros. De hecho, aquí pues todavía será está más grande, pero me da 2 milímetros por 2 milímetros y ya no tiene profundidad. Entonces, les estoy hablando que yo quedé muy sorprendida también por la cuestión de que el paciente em, no estaba yendo a sus controles regulares. Muchas veces nosotros combinamos el paciente no acuda a la curación porque normalmente prolongamos los días en que se va a curar, pero él, la esposa, pues le estuvo apoyando, ¿no? Entonces, nada más que sí nos preocupaba porque no estábamos haciendo un seguimiento que además es una recomendación que, que hace la International Group que hay que estar revisando con cierta frecuencia estos pacientes. Y bueno, este fue nada más aplicándose el gel. Otra cosa que a mí me preocupaba mucho era la producción del callo. Lo que ustedes ven aquí es que disminuyó notablemente la producción del callo. O sea, estábamos haciendo todo lo mismo. Incluso los filtros que utilizábamos, a veces se los ponía, a veces no. Eso sí fuimos muy enfáticas que los tenía que usar, pero sí disminuyó bastante, bastante, porque cada vez que iba al consultorio había que hacer una desviación, retirar algo de callosidad porque sí aumentaba, ¿no? Entonces aquí fue muy notorio y eso, les digo, aquí nada más estamos presentando este caso, pero en otros casos sí hemos notado en pacientes con úlceras neuropáticas que presenta eso, o sea, que nos ayuda mucho al control de la producción del callo, ¿no? Y esto es importante en este tipo de úlceras porque esto va a generar obviamente una lesión en los tejidos, el que el callito vaya creciendo y pues que sea difícil de cerrar. La que sigue, por favor. Aquí miren, aquí se ve un poquito más el color del pie, pero nada más les quiero enseñar un poquito cómo quedan las gasas. Esto fue como los primeros días que iba a la curación, ustedes pueden ver el color del pie. Pero aquí no sé si pueden percibir el color. Cuando ustedes lo aplican y aplican ya sea una post, una gasa, va a manchar un poquito de azul. Entonces, nada más como azul grisáceo. O sea, hay que avisarle al paciente porque se pueden asustar. Ya nos pasó, es que se pone, incluso la piel donde lo aplican, queda como grisácea. Entonces, si no le notifican al paciente esto y, por ejemplo, el paciente se va a estar haciendo las aplicaciones o va a hacer los recambios de los apósitos, pues se va a asustar, ¿no? Entonces, nada más esto como comentario que es importante que vean que si queda una coloración, después de la limpieza se retira y ya no hay mayor problema. La que sigue, por favor. Y bueno, mi evaluación del producto mejoró bastante el proceso inflamatorio, o sea, fue muy notorio, les digo, estábamos haciendo lo mismo, lo único que agregamos, porque incluso todavía ni empezaba el tratamiento con el antibiótico, con la cipro, porque estábamos en espera del resultado del cultivo. O sea, lo único que hicimos diferente fue aplicar el ion gel. Contribuyó a mejorar el proceso infeccioso, mejora las condiciones de la piel, hace mucho más suave y disminuye la producción de hiperkeratosis. Una limitación que yo encontré con es que requiere aplicación diaria y hay algunos pacientes que sí podemos hacer cambios diarios, pero tenemos otros en los que por la herida, por ejemplo, en pacientes con úlceras venosas, que hacemos cambios de los vendajes compresivos cada 5 o 7 días, aún así lo estamos aplicando y sí hemos visto beneficio. No sé qué tanto impactaría en el resultado, tal vez tendremos un mejor resultado o no, no lo sé, porque la recomendación del producto es incluso aplicarlo hasta 2 veces al día. Eso será, pues, para mí la única limitación. No tengo yo datos suficientes para compararlo con otros tratamientos similares o parecidos, ¿sí? Pero sí mi recomendación es usarlo como una herramienta más en conjunto con lo que ya mencioné, con lo que quise ser enfática, la valoración integral del paciente.
¿sí? Y no perdernos también de eso y no dejarle toda la chamba al producto, porque no. Tenemos que hacer valoración y revaloración constantemente. Siempre tratar la causa. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el consultorio tenemos médico general y las enfermeras, todos estamos especializados en heridas. Sin embargo, trabajamos de la mano con los demás especialistas, con el trauma, con el vascular, con los internistas, con el endocrino, con nutrición, con fisio, o sea, no somos todólogos. Entonces, sí tenemos en base a la valoración trabajar, hacer las derivaciones pertinentes para poder trabajar en conjunto con el equipo interdisciplinario, que ese es otro punto importante para mí a remarcar. Evaluar las condiciones sociales de apoyo, hábitos y condiciones físicas que permitan al paciente apegarse al tratamiento. Esto también es importante, educar al paciente y valorar en qué circunstancias se encuentra. O sea, si se lo va a poder aplicar, no se lo va a aplicar. Hay alguien que le pueda ayudar. El paciente tiene alguna limitación, no sé, visual, a lo mejor tiene temblor en las manos o vive muy lejos para accesar al cuidado de la salud. ¿Qué tanto va a venir con nosotros a estar revalorando, ¿no? Porque esto es súper importante y a veces nos pasa desapercibido. En lo personal, a mí me llegan muchos pacientes "Es que me dijeron que me aplicara este producto, pero pues se lo aplicó mal, se lo aplicó al revés, etcétera, etcétera". Entonces es muy importante valorar todos estos aspectos. La que sigue, por favor. Mis conclusiones, siempre hacer una adecuada valoración, o sea, eso es indispensable en la clínica, la exploración física, no va a suplir al mejor producto con la mejor tecnología. O sea, eso lo tenemos que hacer, por favor. Es un excelente coadyuvante en el tratamiento de la úlcera neuropática, mejora el proceso inflamatorio cuando se agregó al tratamiento. No suple otros tratamientos de limpieza y desbridación, porque no es su función, pero y la aplicación directa en el lecho de la herida. Recordemos que este producto no se aplica en el lecho de la herida, por lo tanto, vamos a tener que utilizar otro tipo de productos dentro de la herida para manejar las diferentes fases de cicatrización. Eh, y en este caso, las descargas, pues no suplen la descarga. Mejoró notablemente las condiciones de la piel y disminuye el proceso local inflamatorio. La que sigue, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Yo agradezco su atención. La que sigue. A mí algo que me gustó es que toda la información, la licenciada Cintia habló de que pues, le piden estudios, información. Entonces, algo que me gustó mucho fue que ellos tienen una plataforma donde uno puede accesar y encontrar toda su información. Yo antes de utilizarlo tuve que informarme, leer, porque ellos me platicaron muchas cosas, pero yo necesitaba ver documentos, revisarlos y en base a eso yo por eso tomé esa decisión de probar el producto y fue algo que pues para mí es una palomita para ellos. Muchas gracias. Bueno, yo como enfermera, y me imagino que aquí hay muchos médicos y enfermeros, nada más decirles que es muy importante trabajar en equipo, hacer equipo con los especialistas, porque nuestro objetivo tiene que ser mejorar la salud del paciente. No somos nosotros, recuerden que son ellos. Sería todo. Gracias. Pues bueno, de mi parte y del parte de todo el equipo de Ion Biotech, muchísimas gracias por su atención. Esperamos sus preguntas, inquietudes y con mucho gusto las atenderemos. Gracias, buen día.